Apocalipsis 3, comenzando en el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo, disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, el mensaje anterior en esta serie fue titulado La división, la plaga de la iglesia. Y cuando estuvimos hablando acerca de esa plaga, de esa enfermedad que llamamos la división, dijimos en ese entonces que una división es un alejamiento, es un distanciamiento que ocurre entre dos personas, entre dos instituciones, dos iglesias, dos denominaciones. Y que el alejamiento entonces es la evidencia de que realmente esto es un conflicto afectivo, que esto es un conflicto emocional entre esos individuos o iglesias, y que la razón por la que ese distanciamiento se había producido es porque en la presencia de esos corazones ahora divididos existía o existe envidia, celos, orgullo, egoísmo, deseos de controlar al otro, lo cual resulta en resentimiento personal, en malicia, amargura y dudas acerca de las intenciones del otro. Todo eso lo compartimos la semana anterior. Como oyeron, en esa lista de cosas que origina la división en la iglesia está el orgullo y está el egoísmo, y esas dos cosas van de la mano todo el tiempo. El orgullo quizás pudiéramos definirlo como la enfermedad del ego, y el egoísmo pudiéramos definirlo como la enfermedad del ego, y el orgullo como el virus que afecta al individuo, que afecta al cristiano, que afecta al no creyente, capaz de devorar toda una iglesia. Y en este caso la iglesia de Laodicea, por la manera en que Cristo la denuncia, sabemos que fue una iglesia orgullosa. Y rápidamente quizás sea bueno ver cómo Cristo disciplinó cada una de esas 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, Él le llama la atención porque había perdido su primer amor, a pesar de que Él aplaudió esa iglesia precisamente por su pureza doctrinal, y que fue capaz de encontrar a aquellos que eran falsos apóstoles, que se llamaron apóstoles pero no lo eran. Eso fue con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia fueron las únicas 2 iglesias que el Señor aplaudió, que el Señor aprobó sin una condenación en particular. Pérgamo y Tiatira fueron ambas aprobadas parcialmente, pero fueron disciplinadas y reprendidas también. Sardis estaba muerta, no había nada que hacer con Sardis prácticamente, aunque habían algunos creyentes aquí y allí, pero era una iglesia muerta según el mismo Señor. Y Laodicea, que es la iglesia que queremos revisar hoy en día, era una iglesia sumamente orgullosa, y el Señor la reprendió por su tibieza y por su orgullo, como nosotros vimos en el pasaje. El Señor comienza identificándose como el Amén, el testigo fiel. Amén es una palabra de confirmación, es una palabra que dice sí estamos de acuerdo. Es la palabra que es frecuentemente traducida en los evangelios como en verdad os digo. Ahí el texto dice amén, amén. Cuando nosotros escuchamos a alguien orar y decimos amén, estamos asintiendo, estamos diciendo así sea, creemos eso, y Él viene y se identifica como el amén, como quien dice quiero que creas esto que voy a decirte, y como el testigo fiel. Y Él comienza entonces diciéndole, yo conozco tus obras.
Esa es la frase que aparece en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Cada uno de los mensajes es diferente, pero esta frase aparece en los 7 mensajes. Yo conozco tus obras, como quien dice, yo sé quién tú eres, yo sé lo que haces, a mí no me puedes impresionar. Yo conozco tu corazón, conozco tus intenciones, conozco lo que piensas, y de esa misma manera Dios nos dice hoy en día, yo conozco tus obras. No la conozco como el hombre la conoce, yo la conozco como yo, el testigo fiel y el amén, la puedo conocer. Yo que soy el omnisciente, te aseguro que tienes un problema, le dice a la iglesia de Laodicea. Pero la iglesia de Laodicea no se enorgullece en medio de una ciudad humilde, no, se enorgullece en medio de una ciudad igualmente orgullosa. Y eso es parte del llamamiento hoy en día, que nosotros tenemos que cuidarnos, porque como iglesia estamos injertos, hemos crecido en medio de una cultura, y con frecuencia es esa cultura que termina contaminando la iglesia, porque los individuos que aquí entran vienen desde afuera. Y esa ciudad de Laodicea, donde esta iglesia fue fundada, fue una ciudad altamente orgullosa, se creía autosuficiente precisamente por lo que había llegado a ser. La ciudad había llegado a ser un centro bancario importante, se encontraba en la intercepción de 2 grandes carreteras, una que venía del este desde Éfeso hacia el oeste y otra que venía desde el norte, desde Pérgamo hacia el mar Mediterráneo. En la coyuntura, en la bifurcación, donde esas 2 carreteras se unían, ahí fue fundada la ciudad de Laodicea. Esa localización estratégica le permitió entonces poder llegar a ser una gran urbe bancaria, como los bancos eran en esos días. No sabemos exactamente cómo funcionaban, pero tenían sus bancos. Llegó a ser también una gran productora como ciudad de lana, una lana color negro, una lana que era muy usada tanto para ropas como para alfombras. Y la ciudad también se destacó porque cerca de la ciudad, en uno de los templos paganos de la ciudad precisamente, había una escuela de medicina, y esa escuela de medicina llegó a producir una especie de ungüento para los ojos que testimonios escritos dicen que llegó a curar a algunas personas que no veían, y no sabemos, ¿verdad?, con certidumbre si eso fue así o no fue así. Pero todo eso hizo de la ciudad un centro orgulloso donde los habitantes se creían autosuficientes. Tanto así que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que devastó la ciudad. Roma, el imperio, le ofreció a su colonia, a su provincia en Laodicea, ayuda para reconstruir la ciudad, y Laodicea le dijo, no, gracias, nosotros tenemos con qué hacerlo. ¿Te das cuenta hasta dónde llegaba el orgullo de esta ciudad y de estos habitantes? De manera que lo que nosotros vemos dentro de la iglesia es simplemente una reflexión de lo que había fuera de la iglesia. Y Cristo le dice en su reprensión a esta iglesia, ¿sabes una cosa? Tú puedes tener mucha lana, pero tú estás desnudo. Tú puedes fabricar mucha ropa, pero no eres más que un desnudo. Tú puedes tener mucha riqueza, producto de tus comercios, y tener todos los bancos que quieres, pero tú eres un pobre y miserable. Wow. Y para terminar, Cristo le dice, ¿sabes algo? Tú puedes fabricar todo el ungüento para los ojos que tú quieras. Tú puedes devolverle la vista a todo el mundo que tú quieras con tu ungüento. Sigue siendo ciego. El veredicto de Cristo para esta iglesia era que estaba desnuda, que era pobre y miserable, y que estaba ciego. La desnudez es símbolo de nuestra vergüenza del pecado. Es lo que Adán y Eva sintieron tan pronto pecaron y que quisieron esconderse del Señor. Y Cristo le dice, así tú estás. Aquí no hay creyentes. Si están desnudos, es porque no ha habido la cobertura de Cristo. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que comprar de mí. Lo que tienes que comprar de mí no tiene precio, yo solamente lo puedo regalar. Y como tú no aceptas regalos de Roma ni de nadie, te quedas desnudo, ciego, pobre y miserable. Pero eso que ocurrió a la iglesia de Laodicea, ninguna iglesia es inmune a ese orgullo. Yo diría que, al contrario,
Todas las iglesias están expuestas al mismo riesgo. Mientras más grande, mayor el riesgo y la tentación. Mientras más se conoce la iglesia, mayor el riesgo. Mientras más años tiene creciendo, mayor la posibilidad de que esa iglesia pudiese llegar a ser también orgullosa y que Cristo tenga que decir, al final de cuentas, quedaste desnuda, terminaste pobre, miserable y ciega. De manera que yo creo que este es un mensaje apropiado para esta iglesia que está creciendo, para una iglesia que está siendo bendecida, de manera que Dios pueda cuidar a cada uno de sus líderes y cada uno de sus miembros, para que nosotros no terminemos siendo la Laodicea de nuestros días. Y quizás sea bueno poder revisar algunas cosas de cómo ese orgullo se produce en nosotros, de cómo luce, de qué cosa nos enorgullecemos, porque nosotros somos capaces de enorgullecernos de cualquier cosa, incluso podemos enorgullecernos mucho de poco. Eso es lo increíble del ser humano. Nosotros podemos tener orgullo acerca de lo que poseemos, y ese es el orgullo de la autosuficiencia. Eso es exactamente la característica de la Odisea, que tenía tanto que no aceptó la ayuda de Roma. Esa es exactamente como el orgullo se manifiesta en algunos de nosotros, que no nos atrevemos a recibir ayuda de otra persona, que no nos atrevemos a recibir nada regalado de otra persona. Es como que ustedes como iglesia quisieran regalarme algo y que yo le diga, no gracias, yo no necesito eso, yo me lo proveo yo mismo. Eso era la Odisea. Eso puede llegar a ser cualquier iglesia, que en ese orgullo de autosuficiencia, de que yo no necesito al otro, pudiéramos permanecer aislados pensando, no le tenemos necesidad de nadie que esté fuera porque lo tenemos todo adentro. Aún fuera así, que nunca lo será, pero aún fuera así, recuerda las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si tienes poco, si tienes mucho y te jactas en lo poco o en lo mucho, yo quiero hacerte una pregunta, dice el Señor. ¿No lo recibiste? Sí. Entonces, ¿de qué te jactas? Porque no hay nada que tú tengas que tú no hayas recibido de mí. El orgullo de lo que poseemos. Pero podemos sentirnos o llegar a ser orgullosos de lo que somos. Tanto el incrédulo como el cristiano puede llegar a sentirse que ha alcanzado una posición, un estatus, el cristiano un grado de santificación, que poco a poco comienza a sentirse superior a los demás. Y el problema es que eso frecuentemente no se ve, porque raramente tú vas a encontrar a un cristiano diciendo, ¿sabes una cosa? Yo me creo superior a aquel hermano que está sentado allí. No, eso es un pecado del corazón, es un pecado en silencio, es un pecado de actitud, es un pecado de crítica, es un pecado de condenación que frecuentemente está en nosotros, que nos delata delante de Dios cuando Él dice, hey, yo conozco tus obras. Quizás en el Nuevo Testamento el personaje que mejor tipifica lo que es el sentirse orgulloso de lo que soy es el fariseo. Y es por eso que Cristo construye esta parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 10. Le dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Cristo los mira, le cuenta la historia y luego le dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado.
Y ese es el orgullo, eso era lo que estaba en el corazón del fariseo. Cuando él se para ahí en el templo, ¿verdad? Y mira para el lado, su ceguera espiritual no le permite ver sus faltas. Las faltas que todo el mundo, todo el resto de sus conocidos ven, él no las puede ver. Él es ciego, pero su ceguera es en una sola dirección, hacia sí mismo. Porque él tiene una vista mejor de 20/20 para las faltas en los demás. Y eso es como él está viendo a este recaudador de impuestos. Y él dice, yo no soy como él. Pero escúchame algo. Él no estaba en la historia de la parábola, él no estaba hablándole al recaudador de impuestos. Él lo estaba pensando. Solamente Cristo podía oír el pensamiento. Es una actitud del corazón. Es algo que, cuando es revisado por Cristo, Él puede decirnos, yo conozco tus obras. Yo conozco tus actitudes. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco cuando piensas acerca de fulano lo que piensas que te crees mejor. Que está más santificado o más santificada. Que te crees mejor iglesia. Que te crees mejor individuo, mejor persona. Que te crees mejor predicador, mejor líder. Yo conozco cómo piensas. Podemos ser orgullosos de lo que tenemos, orgullosos de lo que somos. Y eso es precisamente donde estaba la Odisea. Cuando Cristo le habla a la iglesia de la Odisea, Él le menciona que Él tenía básicamente dos problemas con ellos. El primero es que ellos no eran ni frío ni caliente, eran tibios. Y a los tibios Él promete vomitarlo de su boca. Fuerte la expresión. Los calientes eran aquellos y son aquellos en el día de hoy que tienen una fe genuina, viva, creciente, santificadora. Esos son los calientes. Los que tienen frutos que pueden ser vistos por los demás. Él no los produce para que vean los frutos, simplemente los tiene. Los muertos representan a aquellos incrédulos que no siguen a Cristo, pero ellos lo saben, ellos están fríos, ellos están muertos. Ellos no tienen fe. Y Cristo dice, ¿sabes una cosa? Tengo más problema con el tibio que con el frío. Y usted preguntará, ¿por qué? Es que es más fácil convertir al frío que al tibio. El frío nunca ha estado en el camino, él lo sabe, siempre lo ha rechazado y por tanto, él pudiera llegar a conocer la verdad y convencerse de que esta verdad, esta vida cristiana es más de lo que yo había llegado a pensar. Pero el tibio es el que se cree cristiano, que asiste a la iglesia, que va a los diferentes ministerios de la iglesia y sin embargo, él no tiene conversión genuina. Él dice ser cristiano, pero vive como pagano. Y ese es el problema que Cristo tiene. Es que el tibio confunde al mundo, le da un mal nombre a su causa, mancha su nombre, y de ahí que Cristo diga, bueno, con el tibio yo tengo más problemas, tanto problema tengo que los voy a vomitar de la boca. John Stott escribió un libro en inglés, What Christ Thinks of the Church, lo que Cristo piensa de la iglesia. Y refiriéndose a esta carta a la iglesia de la Odisea, él dice, quizás ninguna de las 7 cartas es más apropiada para la iglesia al principio del siglo XXI que esta. Esta carta describe vívidamente la religiosidad respetable, nominal, más bien sentimental, que solo tiene la profundidad o el grosor de la piel tan común en nuestros días. Nuestro cristianismo es flácido, fofo y anémico. Parece que hemos tomado un baño de agua de religión tibia. La idea, cuando Cristo le habla de que aquí hay un grupo que son tibios, es una iglesia entera que es tibia, de hecho. Ellos podían tener quizá un mejor entendimiento de lo que se refería, porque la Odisea recibía sus aguas de unos manantiales térmicos de agua caliente, pero venían por debajo de la tierra, muchas millas de distancia, tenía que recorrer esa agua por ciertas tuberías que ellos lograron fabricar, y cuando llegaba a ellos, llegaba de manera tibia.
Entonces el agua no era buena para lo que ellos querían, agua caliente, pero tampoco era buena para las cosas que ellos querían cuando el agua fría es usada. De manera que era un agua como inservible en cierto modo. Y Cristo dice, yo los voy a vomitar de mi boca. Y eso es más o menos el veredicto que nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento de los labios de Cristo cuando Él dice, en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, fuera de aquí, que jamás os conocí. Eso es una especie de vómito espiritual. Y Él dice, los voy a vomitar, porque han contaminado mi nombre, mi causa, mi palabra, mi enseñanza, mi verdad. Increíble. Ahí estaba la Odisea. Muchos en la Odisea se creían cristianos. Y muchos en la Odisea tendrían que estar en el último día oyendo las palabras de Cristo como la acabamos de oír. Podemos ser orgullosos de lo que tenemos, podemos estar orgullosos de lo que tenemos, podemos estar o llegar a ser orgullosos de lo que hemos llegado a ser, podemos ser orgullosos de cuánto sabemos. El que está orgulloso o la que está orgullosa de cuánto sabe, no puede aprender, tiene una inhabilidad para aprender, cree saberlo todo. Mientras más conocemos la Biblia, mientras más pura es nuestra doctrina, mayor el riesgo de que caigamos en ese tipo de orgullo. Nosotros, iglesias como la nuestra, calvinistas, tienen un gran riesgo de llegar a enorgullecerse, como muchas veces ha ocurrido en la historia de la iglesia, y de mirar con desdén a otros hermanos que son armenianos, que creen de manera diferente. Ciertamente nosotros creemos que esta es la doctrina bíblica, estamos dispuestos a defenderla. Sin embargo, la actitud de juicio no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Él tiene que hacer la diferenciación. ¿Sabes una cosa? Que cuando Lucifer era Lucifer, porque ya no lo es, ahora es Satanás. Cuando él era Lucifer, nadie era más ortodoxo que Lucifer. Lo educó Dios en su presencia. Y sin embargo, en su ortodoxia se enorgulleció. Y el pecado de Lucifer no fue algo que Dios oyó, era un pecado del corazón. Pero dijiste en tu corazón, le dice Dios. De manera que nosotros no pecamos simplemente cuando hablamos y otros nos oyen. Dios dice, no, yo conozco tus obras, conozco tus palabras en silencio. De hecho, a veces tus palabras en silencio suenan más a mis oídos que las que pronuncias. Son más vocíferas, son más ruidosas. Y la iglesia de la Odisea tenía su orgullo precisamente en su autosuficiencia. Y quizás nosotros podamos decir, bueno, pero quizás ese no sea mi problema. Bueno, puede ser. Pero el orgullo tiene diferentes matices. Y como hablábamos hasta de lo que sabemos, ¿es posible saber esta Biblia y enorgullecernos en la palabra y pecar con ella? Absolutamente. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece. Pero ¿qué es lo que hace que el conocimiento nos envanezca? Es que de repente sentimos que tenemos poder sobre el otro, que podemos contestar sus preguntas, sus interrogantes. De repente otros, cuando ven tu conocimiento, comienzan a aplaudirte y eso comienza a llenar el corazón. Esa es la razón por la que el mismo Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, en 3:6, dice que el anciano no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Nota cómo Pablo relaciona directamente la caída de Satanás con el envanecimiento, y en ese recién convertido muchas veces el envanecimiento viene por lo que viene conociendo, por lo que viene aprendiendo. Porque ahora tiene poder sobre otros. Y de eso podemos sufrir todos, o quizás hemos sufrido todos. Podemos llegar a ser o sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, de lo que hemos alcanzado.
Quizás pudiéramos incluso revisar lo que hemos alcanzado, ver para el lado y decir, ¿sabes una cosa? Este no ha hecho tanto como nosotros, o como yo. O quizás esta iglesia no ha hecho tanto como la mía, o la nuestra. Y eso es motivo de orgullo también, porque si nosotros terminamos haciendo cada una de las cosas que Dios nos mandara o nos manda a hacer, al final, después de haber completado todo, que ninguno de nosotros lo va a hacer, pero asumiendo que hubiésemos hecho todo en conformidad con su voluntad, asumiendo que hubiésemos vivido tal cual Cristo vivió, que hizo todo conforme a la voluntad del Padre, después de terminar, lo único que podemos decir de acuerdo a Cristo, en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Wow. Si tú y yo pudiéramos vivir completamente en conformidad con la ley de Dios y hacer cada cosa que era su voluntad, cuando lleguemos al final, lo único que podemos decir es, siervos inútiles somos. Porque nosotros no hicimos más de lo que debíamos, simplemente lo que debimos haber hecho. De manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque nosotros incluso podemos llegar a ser orgullosos, sintiéndonos muy orgullosos con tan poca cosa. En ocasiones yo he dicho, pero ¿de qué se enorgullece esta iglesia? O este grupo, porque su historia no es para enorgullecerse, enorgullecido de tan poco. Increíble, de lo que nosotros somos capaces. Orgulloso de lo que hemos logrado alcanzar. Pero de todos esos orgullos que hemos hablado y mencionado, el más repulsivo para Dios, para otros, es el orgullo espiritual. Es el orgullo de creerme mejor, más santificado, de saber más palabra que el otro. Es ese orgullo espiritual que vive creando excusas para que el otro crea que yo soy mejor o más de lo que soy. O para que el otro crea que yo sé más de lo que sé. Es ese orgullo espiritual que comienza a sentirse mal cuando ve a otros progresando en su vida de santidad en vez de aplaudirlo. Es ese orgullo espiritual que se siente mal, envidioso, celoso cuando ve que otros, ¿verdad?, van avanzando y quizás son colocados en una posición que yo no fui colocado, y en vez de pensar que el Dios soberano así lo ha hecho, así lo ha permitido, es el orgullo espiritual que comienza a amargarse, a resentirse. Es el orgullo espiritual que es capaz de tomar la doctrina, por bíblica que sea, y hacer un ídolo de la doctrina. Y adorar de repente a la doctrina en vez del Señor de la doctrina. Jonathan Edwards, hablando acerca de ese orgullo espiritual, decía lo siguiente: aquellos que son orgullosos espiritualmente presumen de dos cosas. Uno, de tener su propia luz, y dos, de ser humildes. Imagínate. Yo soy tan humilde, dice alguien. Con lo cual acaba de decir, yo soy tan orgulloso. Y ambas cosas le impiden ver su orgullo. Edwards agrega, la persona orgullosa espiritualmente es muy capaz de encontrar faltas en los santos y con mucha facilidad encuentra las deficiencias de otros. Pero el cristiano humilde tiene mucho que hacer en su propia persona y encuentra tanto pecado en su propio corazón y está tan preocupado con la maldad de su corazón que él no se ocupa mucho del corazón de otros, hasta el punto que él se aqueja más de sí mismo que de otros. Él se queja más de sí mismo que de otros. Edwards continúa. El orgullo espiritual lleva la cuenta de las ofensas que otros le han infligido y con frecuencia habla de estas ofensas y habla de estas cosas con amargura y con desprecio. Mientras que la humildad cristiana vuelve al creyente a ser como su maestro cuando fue vituperado que no abrió su boca,
Nuestro bendito Señor nunca estuvo tan silencioso como cuando el mundo le rodeó, reprochándolo, abofeteándole, escupiéndole, acompañado todo esto de violentos gritos. El hombre que escribió esto fue acusado en su iglesia. Fue expulsado de su iglesia. Y Edwards cayó, no se defendió. 10 años más tarde, quien le acusó pasó adelante para dar testimonio de la falsedad de la acusación. Este es un hombre que supo imitar a su maestro, que supo vivir lo que predicó en carne propia. Este hombre conocía muy bien lo que el libro de Proverbios dice. Proverbios 8:13, en la segunda parte: el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Obviamente Dios aborrece cada pecado. Obviamente Dios en gran manera no distingue tanto entre el pecado pequeño y el pecado grande. Sin embargo, aún así, hay ciertas cosas que Él ha singularizado en su palabra y le ha colocado la palabra al lado: aborrezco. Y en el libro de Proverbios, cuando Él hace esa lista de 7 cosas que Él aborrece, una de ellas es ojos altivos. En Proverbios 6, pero aquí en Proverbios 8, versículo 3, Él dice que Él aborrece el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Wow. Tú nunca encuentras al Señor Jesús, independientemente de las circunstancias, quejándose. Tú nunca encuentras a Pablo quejándose. Tú encuentras a Pedro quejándose, más de una vez. Y el Señor tuvo que permitir y orquestar su caída para que él pudiera verlo, porque Pedro estaba ciego a su propio orgullo. Aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Eso es orgullo espiritual. Y Cristo le dice: ajá, Pedro, déjame decirte, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. No una, Pedro, 3. Yo quiero que entiendas que eres capaz no solamente de negarme una vez, de negarme 2 veces, de negarme 3 veces. Y si continúa el juicio, sabrá Dios cuántas veces más me niega. El orgullo ha sido definido de varias maneras y es importante que lo entendamos, porque nosotros tenemos que ponernos a nosotros mismos a través de ese filtro. Porque si la iglesia de la Odisea era orgullosa, era porque sus miembros eran orgullosos. No son las paredes que se vuelven orgullosas, ni el techo y el piso y los aire acondicionados y el plafón. Son las personas que habitan en la iglesia, que la conforman. Alguien decía que el orgullo es el tener un sentido de superioridad acerca de nosotros mismos. Otra definición: un deseo de ser admirado por otros, por nuestros logros. Es terquedad, decía alguien, es autoexaltación, es juzgador, centrado en sí mismo, se sirve a sí mismo, se ayuda a sí mismo. El tener una opinión alta de uno mismo. Es ese orgullo que hizo la iglesia de la Odisea el querer ser autónoma, independiente. Roma, no necesito tu ayuda, nosotros reconstruimos la ciudad. Tenemos con qué, podemos hacerlo, no necesitamos tu regalo. Y cuando Cristo le dice cómo ellos están, desnudo, ciego, pobre, miserable, dice: mira, oye mi consejo, la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Con todo lo que tienes, eres pobre, espiritualmente hablando. Lo que necesitas es comprar de mí, no de los mercaderes. Tú necesitas comprar de mí. ¿Sabes qué es lo que necesita la Odisea? Necesita que puedas comprar oro fino de mí.
Si recuerda las palabras de Pedro en la primera carta, en 1:7, cuando Pedro dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, lo que necesita la Laodicea es fe que te salve, porque está en condenación. Por eso es que necesita comprar oro fino de mí, necesita comprar una fe que pueda darte salvación porque no la tiene. Necesita comprar de mí vestiduras blancas. Recuerda cómo los redimidos del Señor en el libro de Apocalipsis aparecen con vestiduras blancas, indicativas, simbólicas de su salvación. Esta gente está desnuda, es incrédula, no es creyente, está bajo condenación. Cuando Cristo los revista con vestiduras blancas, entonces ellos podrán haber alcanzado, o sería la evidencia de su salvación. Mientras tanto le dice, compra vestiduras blancas. Y sabes una cosa, eres famosa como ciudad por este ungüento que supuestamente puede curar ciertas enfermedades de los ojos y devolverle la vista a algunos, pero aún con tu ungüento lo que necesita es colirio mío que pueda entonces sanar los ojos del alma. Eres un ciego, una ciega iglesia espiritual, creyéndote todo el tiempo que eres más de lo que realmente eres. Y esa advertencia, la de esa y las otras iglesias, es una advertencia no solamente para esas 7 iglesias que existieron en ese tiempo, sino para el resto de las iglesias que iban a continuar formándose a lo largo de la historia hasta que Él viniera. Es una especie de patrón de cómo muchas veces las iglesias y denominaciones se desarrollan. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes, como decíamos, porque el orgullo de una iglesia no es más que la representación del orgullo de sus miembros. John Bevere, en su libro Debate of Satan, o La carnada de Satanás, él dice lo siguiente: el orgullo te impide ver tu propia condición. El orgullo te impide lidiar con la verdad. Distorsiona tu visión. Tú nunca cambias cuando piensas que todo está bien. El orgullo endurece tu corazón y te nubla los ojos del entendimiento. Te aleja del cambio de corazón que trae el arrepentimiento, que es lo que trae la liberación. El orgullo te hace ver como una víctima. Wow. Ese es el problema principal del orgullo, es que me vuelve ciego para mí mismo. Y en mi ceguera me quejo de lo que me han hecho. Me creo una víctima, me amargo y permanezco amargado en mi resentimiento por lo que me han hecho. Lamentablemente el orgullo es algo tan común a la naturaleza humana que sale a relucir en cada experiencia. Recuerdo una vez Swindoll hablando de cuando él salió del seminario, decía él. Él creía tener las respuestas a todas las preguntas. Dice, me tomó 4 años pasar por el seminario y 40 para recuperarme de lo que me hizo. Eso no tiene que ser solamente el seminario. El conocimiento, no importa cómo usted lo alcance, hasta autodidacta que usted sea, el conocimiento nos puede envanecer. Jerry Bridges es alguien que ha escrito mucho acerca de la santidad, tiene varios libros muy buenos, En búsqueda de la santidad es uno de ellos, pero recientemente escribió un libro que yo mencioné en uno de los sermones recientes, que se llama Pecados Respetables o Respectable Sins. Y en eso él dice que él ha visto con frecuencia en la organización para la cual él trabaja con una organización que se llama The Navigators o los Navegantes, que trabaja mucho con estudiantes universitarios en Estados Unidos. Y la manera de ellos entrenar, a algunos por lo menos, es que lo traen, le dan una especie de internado, de manera que ellos puedan trabajar bajo la tutela, supervisión de un personal ya más maduro, más santificado, más experimentado, que lo pueda guiar. Él dice que con frecuencia el problema es que ese personal nuevo, con menos experiencia, siempre cree que sabe más que sus instructores y profesores. Y esto es una organización cristiana. Y él dice que el problema entonces está en esos recién, no convertidos, pero
recién llegados y que hay una falta de sumisión a esas autoridades que Dios le ha puesto por encima de ellos. Y comentando sobre su propia observación, Bridges cita al autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nota cómo el autor de Hebreos relaciona el espíritu de queja con la falta de sumisión y por tanto con el orgullo. Porque básicamente el espíritu de queja es orgullo disfrazado. Nota también cómo hablamos siempre del espíritu de queja y no de las palabras de queja, porque el espíritu de queja es usualmente el que pronuncia las palabras, pero hay más espíritu de queja, actitud interior, a eso me refiero, que palabras de críticas. Yo no tengo que hablar para ser un criticón. Yo no tengo que hablar para juzgar. Yo lo único que tengo que hacer es sentir y pensar. Y yo puedo estar en silencio, nunca pronunciar una palabra durante toda una semana y haberme pasado la semana cometiendo el mismo pecado de autojusticia, que es el nosotros creernos superior, mejor, más santificado, que sabemos más que lo que el otro sabe o que hemos pasado por mejores experiencias y estamos en mejor lugar. Lo que le puede pasar a un individuo le puede pasar a toda una iglesia. Lo que le puede pasar a un miembro le puede pasar a un líder. No importa si es diácono, anciano o pastor. No importa si es presidente de una fundación cristiana o no. Tenemos en común la naturaleza humana. Y nosotros tenemos que cuidarnos del uno al otro. Tú tienes que cuidarme, yo tengo que cuidarte. Porque de lo contrario, si nosotros no hacemos eso, llegará el día en que la IBI se convierta en una Laodicea. Y quiera entonces la iglesia presumir de sus logros, de sus avances, de su crecimiento, de su doctrina, de su liderazgo, de las condiciones, de las facilidades. Y Dios desde arriba dice: hey, cuidado, yo conozco tus obras, las que se ven y las que no se ven, las que se oyen y las que nadie oye, las pasadas y las futuras, y las presentes también. Yo creo que este es un mensaje apropiado para cualquier iglesia en cualquier momento, pero especialmente para nuestra iglesia en este momento. Es una iglesia que, como acabo de decir, está siendo bendecida. Dios ha traído recursos humanos, ha traído recursos económicos, le ha dado su bendición, no ha dado su presencia. Nos ha dado un deseo, un espíritu de excelencia para hacer las cosas. Y todo eso es bueno hasta que nos enorgullezcamos de cualquiera de esas cosas. El día que la IBI comience a enorgullecerse de su crecimiento, sus días están contados. El día que pensemos que estamos donde estamos porque no hemos fajado, en vez de estamos donde estamos porque Dios nos ha dado su gracia, nuestros días están contados. El día que pensemos que nuestro crecimiento se debe a lo que nosotros hemos hecho y no a lo que Dios ha hecho a través de nosotros, hasta ese día seremos la IBI, quizás seremos la VI una vez. Y no la IBI. Usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros no nos podemos relajar. Nosotros no podemos dormir en los laureles. Continuamente tú necesitas ver dónde tú estás como individuo, dónde estamos como iglesia, porque si no hacemos eso somos como los aviones que nos vamos desviando poco a poco y nuestra torre de control es esta palabra de Dios que nos dice cuánto nos hemos desviado. Y continuamente yo tengo que ir al espejo de la palabra y ver si estoy greñudo, despeinado, tal como me levanté. Y si lo veo, eso es bueno, pero no te alejes del espejo sin haberte arreglado, como Santiago sugiere que muchos hacen. No somos los arquitectos de esta iglesia, no somos sus constructores.
Cristo dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Él lo haría. Yo no estoy interesado en construir esta iglesia, ese no es mi rol. Él es el constructor. Yo simplemente quiero ser uno de los peones que ayudan a poner blocks y demás en la construcción. Eso es lo único que somos. Él es el arquitecto, el diseñador, el ingeniero, el carpintero, el albañil, el pintor, el proveedor de los materiales. Pastor, y entonces nosotros, peones y muchos somos, que Él nos ha dado la gloria de poder contribuir a una causa tan alta, tan noble, tan santa, como lo es la redención del mundo. Al cerrar este mensaje, yo creo que hay algunas preguntas que tenemos que hacernos individualmente y como iglesia. ¿Por qué no? Vendetta Blowy, totalmente desconocida para mí hasta hace poco, pero me encontré con un libro de ella que se llama Rebelión, Idolatría, Orgullo igual a sentencia de muerte espiritual. El título nada más vale la pena. Rebelión más idolatría más orgullo igual sentencia de muerte espiritual. Y en el último o penúltimo capítulo ella tiene una serie de preguntas que yo creo sería bueno hacernos en el día de hoy, a manera de introspección. ¿Te consideras superior a otros? No es si lo dices, es si lo piensas, si lo consideras. ¿Quiere que otros crean que tiene todas las respuestas? ¿Quiere que otros te consideren que tú eres una persona humilde? ¿Creen los demás que tú tienes un problema del ego que tú no ves? ¿Que tú eres el único que no ve? ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda? Porque nadie puede hacer las cosas tan bien como tú las haces. ¿Tratas de controlar las situaciones o a las personas? ¿Busca llevar a cabo tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Crees con frecuencia que tienes la razón y que todos los demás siempre están equivocados? ¿Te ofendes cuando otros te critican? ¿Te es difícil pedir perdón? ¿Te es difícil someterte a las autoridades? Si nuestra respuesta es afirmativa a una o varias de esas cosas, eso es evidencia de orgullo en nosotros. Si tenemos varias de esas o muchas de esas, tenemos un corazón capaz de dividir la iglesia. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿con quién nos enfrentamos? Es con su constructor mismo, Jesucristo. Las palabras de Cristo para la iglesia de la Odisea al final: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Devuélvete. Vas por mal camino. No vas a llegar. Arrepiéntete que no te has arrepentido. Hoy en día, lo que la iglesia o la ciudad de la Odisea fue eso, es solo escombros. Mero escombros. Y Cristo le dijo a esta iglesia, como le dijo a otros: si no te arrepientes, te quito el candelabro. ¿Te imaginas que Cristo en el día de mañana le quite el candelabro a la Ivy? Si Él no va a estar con nosotros, y este candelabro es símbolo de su presencia. Si Él no va a estar con nosotros, ¿para qué orar? Nadie va a escuchar. Si Él no va a estar con nosotros, ¿para qué adorar? Él no la va a recibir. Si Él no va a estar con nosotros, ¿para qué enseñar su palabra cuando el Espíritu que da convicción a través de la palabra está ausente en medio de nosotros? Si Él no va a ir con nosotros, no hay propósito de continuar con ninguna iglesia.
Y sabes una cosa, Cristo se ha ido de muchas de esas iglesias, de las que hoy se reúnen miércoles y viernes y sábado y domingo, cualquier día de la semana. Lamentablemente, cuando Dios retira su presencia, y hemos hablado de eso en otras ocasiones, la iglesia continúa sus actividades como cualquier otra semana, y sus actividades le dan la impresión de que Dios no se ha retirado de ella. Pero hay un cansancio en los miembros, hay una apatía en los miembros, hay un deseo de no seguir, hay un desencanto entre los miembros. Comienza a reinar y abundar el pecado, comienza a reinar y abundar el chisme y la división, porque hasta ese entonces lo que mantenía sosegado, apagado todo ese fuego, y lo que mantenía la pasión era su presencia manifiesta entre ellos, y cuando eso se va, todo se perdió. Y eso es algo que tú y yo no queremos que ocurra en nuestra iglesia. De manera que tú y yo tenemos que estar alerta continuamente y orar el uno por el otro. De tal manera que Dios nos permita caminar en humildad de corazón. No de palabras para que otros crean que yo soy humilde, de corazón para que Dios pronuncie su veredicto. ¿Te imaginas que alguno de nosotros pudiera oír a Dios decir, como dijo de Moisés, y no hay siervo más humilde que Moisés en la faz de la tierra? ¡Wow! Que Dios pudiera decir lo que dijo de Daniel, que en él había un espíritu extraordinario. Eso no lo dijo el faraón, Dios. ¡Wow! Tú y yo necesitamos un espíritu extraordinario. Tú y yo debemos pedirle a Dios que nos dé un espíritu extraordinario, por encima de la mediocridad de la vida cristiana, por encima del promedio, muy por encima de lo que es el promedio de cómo el cristiano vive su vida. Y una vida de sumisión y rendición, muy por encima del promedio de la mayoría. Si usted está conforme con el promedio de la vida cristiana, usted no ha entendido su llamado, no ha entendido su muerte, no ha entendido su resurrección, no ha entendido de qué se trata. Tú y yo necesitamos el espíritu extraordinario de Daniel y la humildad de Moisés para honrar su nombre y su causa.